Bienvenidas, bienvenidos a Exploradoras del Alma, dos corazones latiendo a un mismo ritmo. Yo soy Janet. Y yo soy Caro, y este es el episodio 10, ya el episodio 10 que se llama La biografía humana, del personaje a la esencia. Y elegimos este tema y este episodio para contarte esta metodología de indagación personal, porque parte de la que usamos también y que nos trae una información acerca de la importancia de entrar en contacto y reconocer las vivencias de nuestro escenario de infancia para darnos cuenta, hoy como adultos, cómo se activó, ¿no?, nuestro personaje, lo que llamamos nuestro personaje de supervivencia. Y cómo detectar eso que muchas veces hacemos automáticamente de una forma casi ciega. Una reacción emocional que a veces no entendemos de dónde viene. Y en general viene de estos primeros momentos, inicios de nuestra vida. Sí, sí, Caro, qué interesante esto de la biografía humana porque a veces creemos que o nos contamos una historia como si fuera un guión, ¿no? Y ya un guión escrito y vivimos a través de esa historia y muchas veces es una narrativa que heredamos, ¿no? Muchas veces es lo que escuchamos de mamá o de papá o de la abuela o de la tía o de la sociedad o del mismo sistema. Y esa historia está filtrada, ¿no? Filtrada de lo que a lo mejor lo que se pudo ver, lo que no se cuenta, tantos secretos que hay. Entonces creo que nuestra intención es dar a conocer esta metodología como como una herramienta muy poderosa para adentrarnos en nuestra historia, pero desde las memorias en el cuerpo, desde eso que sentimos al contar nuestra historia, porque muchas veces la traemos como mucho desde la memoria en la mente, ¿no? Desde la narrativa. Y muchas veces nos estremecemos y es contar desde ahí, como dar una entrada a esa historia, a esas memorias, lo que sentimos en el cuerpo, si nos da nervios, si nos ponemos tensos, si nos da tristeza, si nos estremecemos, como para darle otro significado, para resignificar esta historia y realmente llegar a la autenticidad, Caro. Totalmente, una de las cosas, de los puntos principales que miramos de este lugar es eso, vuelvo a revisar qué aconteció en mi escenario y cuestiono quién lo contó, ¿no? Digo, hay algo que tiene que ver con el poder del discurso materno, ¿no? Nosotros como niños, cuando nos cuentan mamá cómo hemos sido, le damos un montón de importancia y de énfasis a eso que se nombró. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos con una enorme capacidad de amar y de ponernos en contacto con la vitalidad y la exploración de la vida. Pero nacemos en un escenario con una mamá, un papá y alguien que se va a ocupar de nosotros, que tiene una idea, una forma, ¿no?, un paradigma de cómo maternar y criar. Y en general desconocemos, ¿no?, como lo sutil de entrar en contacto y sentir lo que está necesitando nuestro hijo. Entonces, una de las primeras eh, miradas que hacemos cuando entramos en la biografía humana es empezar a, decimos, desarmar y pensar, imaginar como detective qué sucedió realmente ahí, no lo que nos contaron que sucedió, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, bueno, eras muy independiente, te arreglabas solo, o sea, ¿era muy independiente o mamá creyó que yo podía, ¿no?, desarrollar los recursos solo y muchas veces que las necesité no estaba ahí? ¿No? Como empezar a cuestionar realmente qué sucedió. Otra de las cosas que es interesante es que nosotros armamos los recuerdos de acuerdo a lo que mamá dijo o la persona que nos cuidó, que nos maternaba. Entonces, en ese, mirá qué valiente, no tiene miedo, ¿no? Por dentro puede ser, es que traté de fingir no tener miedo o me quedé solo y sentí un montón de cosas que no supe cómo expresar, pero el adulto la leyó como valiente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hacemos en un principio, es como ir a revisar con una mirada muy, muy perfecta, ¿no? Qué pasó y cuál es la vivencia real,
del niño que yo fui, de la niña que yo fui. Claro, claro, sí, que me parece bien importante también puntualizar esto que tú trabajas, ¿no? Tú trabajas mucho con la biografía humana. Yo lo utilizo como de manera global, pero tú que le das este enfoque muy personalizado, es como ir desmenuzando la historia, pero a partir de lo que realmente pasó. No es tanto como esto de que, qué niño tan valiente, ¿no? Porque lo cuentas y a mí me estremece un poco esto de que mira que qué valiente que estuviste ahí esperando, que tú lo pudiste hacer solo cuando a lo mejor el niño ni, o la niña ni siquiera podía meter la manita al suéter, ¿no? O le costó tanto trabajo y eso queda de lado, esa historia queda de lado cuando en realidad él puede solo recordar que fuiste muy eficiente o fuiste muy valiente al quedarte solo y al vestirte tú solo y poder hacerlo, ¿no? Cuando viene más profundo esto de no está alguien que me acompañe, que me contenga, que me ayude, que me enseñe a ponerme, no sé, ya le puse más, ¿no? A el suétercito. Sí, Entonces, exactamente. Hay algo de esto que traes que es muy interesante porque esas vivencias y esos registros tan sutiles quedaron adentro nuestro en algún lugar. Entonces, hoy, por ejemplo, soy una adulta donde me siento muy insegura frente a determinadas situaciones. Entonces, si yo voy a indagar qué es lo que pasó, puedo replicar de dónde viene esa inseguridad o esa falta de confianza desde esa estructura emocional que se sobreadaptó en aquel momento, en aquel escenario, ¿no? No significa de culpar, responsabilizar, pero sí hacerme bien consciente de cómo fue para poder darme ahora, ¿no? Digo, hay algo en función de qué me garantiza esto, qué me da o qué me puede dar el ir a revisar mi historia. Bueno, empezar a hacerme muy responsable de lo que voy sintiendo, de lo que voy necesitando hoy como adulto, ¿no? Pero también entender y desentramar esas sutilezas, ¿no? Como puede ser, no sé, soy hiperactiva, es que en esta hiperactividad o el hacer demasiado me funcionó en ese momento para desconectar del dolor que me provocaba alguna situación o la sensación de sentirme sola, por ejemplo, ¿no? O estoy pensando ahora algún otro ejemplo, ¿no? Como, o puedo con todo, ¿no? Entonces, de adulta, intento, ¿no? Hacerme cargo de un montón de cosas porque en aquel entonces sentí que mamá me iba a querer más o a mirar si me responsabilizaba de más, ¿no? Y a veces hoy pierdo el registro de lo que necesito por responder. Entonces tenemos de niños un gran nivel de sobreadaptación. Y si no nos claro. sobreadaptamos y tenemos mucha fuerza vital para traer nuestra autenticidad y no querer algo, en general eso es visto como reacción o como, ¿no? Un niño que tiene mucha fuerza vital y que no hace lo que los padres quieren, probablemente sea castigado. Entonces, si yo reviso que dejé de hacer o reprimí emocionalmente porque eso era castigado, eso de algún modo queda actuando en nuestro ser adulto y se expresa de algún modo. Sí, claro, es lo que determina el carácter, ¿no, Caro? Que muchas de las etapas, bueno, tenemos desde muy chiquititos, ¿no? Eh, vamos viviendo diferentes etapas y en estas etapas se forma el carácter, que es como la defensa que vamos creando, ¿no? Es como los mecanismos de defensa que nos vamos creando como seres humanos y después, ¿qué pasa? Se activa la neurosis, ¿no? Ya cuando somos adultos, se activa la neurosis, que es la repetición inconsciente de estos mecanismos de defensa ya en la adultez. Y bueno, también esto hablas del personaje que también creamos, que viene a partir del carácter, es como la máscara social que va a sostener el carácter, que va a sostener estos mecanismos de defensa, ¿no? ¿Y cuál es la intención? Como llegar a esta autenticidad, que es como la esencia que se revela después cuando dejamos de actuar como el personaje que creamos para sobrevivir, cuando como nos hacemos responsables de realmente que esa historia que vivimos es lo que estamos sintiendo, es lo que
A lo mejor no nos atrevemos a decir, me estremece contar esto, ¿no? O me estremece decir que en mi infancia fue esto, ¿no? Entonces creo que es bien interesante entrar a tu historia de una manera responsable, de una manera guiada por un profesionista, por una persona capacitada para esto, para acompañar y finalmente despertar esa esencia, Caro, que se adormece, ¿no? Se va adormeciendo conforme vamos creyéndonos la historia que nos contaron. Totalmente, para mí la esencia es como esa nota única que todos tenemos, por eso para mí está ligada a la autenticidad. Ahora, para llegar a esa esencia y a esa autenticidad y poder expresarla, necesito reconocerme, reconocer cuáles son todas esas formas con las que salgo al mundo que son máscara y que no tienen que ver conmigo y a qué responden. Y son un montón de capas. Y a veces no es, bueno, me voy a quitar el personaje y no lo voy a usar más y voy a quedar siendo completamente auténtica y viviendo desde un lugar muy esencial. Es todo un trabajo y es un proceso, ¿no? Digo, el personaje nos protegió, nos dio supervivencia. Si salimos y hacemos ese movimiento, es probable que sintamos que nos vamos a morir, que vamos a sentirnos muy inseguros. Entonces, la alternativa es conocerme desde un lugar de observar cómo actúo, si reacciono, entonces empezar a transmutar eso, en vez de reacción, responder con una acción diferente, ensayarla, digo, por eso muchas veces uno cree que rápidamente puede hacerlo y es como un recorrido de toda la vida, reconocerme en ese personaje, ver cómo integro esas partes dormidas, cómo puedo expresarme, cómo me puedo responsabilizar afectivamente cuando esto me sucede y ponerlo, ¿no?, en palabras para con un otro. Por eso está, no sé, es tan exquisito vincularse, ¿no? Para poder traer esta información. Sí, Caro, y creo que también es importante, no es que se va a quitar, ¿no? Se va a morir el personaje, porque finalmente eso nos hizo, lo creamos para sobrevivir, sino más bien abrazar esa parte que tanto rechazamos o que no nos gusta de nosotros, sino abrazarla y verla con ternura, ¿no? Y integrarla a nosotras para a partir de ahí pues verla con otra mirada, ¿no? Resignificar, de eso se trata, de resignificar tu historia, no para quitarte eso, sino para darte cuenta, para integrarlo, para saber que eso te ayudó y que ahora tienes otros caminos para cruzar, que también se me hace esto de la biografía humana como, o la historia como un puente, como es el puente que te lleva a otro lugar, ¿no? A otro estado de conciencia, a otro nivel de conciencia. Es ampliar la mirada, ¿no? Si yo venía mirando, ¿no?, esto, si esta forma de responder ante la vida me trae estos resultados, bueno, ¿cómo intento ampliar la mirada y pensar que hay otras formas de responder ante determinadas situaciones de la vida, ¿no? Creo que cada situación, como, no sé, un vínculo de pareja, un vínculo laboral, encontrarse con un propósito, una vocación, ¿no? Son caminos para descubrirnos. Digo, la maternidad, digo, hay un montón de caminos para descubrirnos y empezar a quitar las capas, ¿no?, de ese personaje y reconectar con algo más auténtico. Y esto nos trae, ¿no? Para mí el beneficio es ganar libertad, autonomía, ¿no? Autenticidad, pero son palabras gigantes porque constantemente aparecen esos nuevos relatos o jaulas en los mismos lugares donde nos metemos, ¿no? Claro, sí, no, sí, exacto. No ver tu historia como una jaula, sino como algo que puedes atravesar, ¿no? Que puedes darle otro punto de vista, darle otra mirada. No es nada más como quedarte en el mismo bucle, ¿no? En el mismo, darle lo mismo, contar el mismo guión, sino darle otras perspectivas, verlas desde otras perspectivas, Caro. Totalmente, y entender el para qué, ¿no? Para mí es esencial el entender el para qué de cada situación, qué me viene a enseñar, qué me mostró,
y yo puedo elegir. Pero la realidad es que también aparecen un montón de lealtades invisibles cuando empezamos a hacer esta investigación. Es, uy, estoy respondiendo exactamente igual que respondía mi mamá a determinado asunto, por ejemplo, o me Sí, estoy sí. parando en un lugar similar. Y a veces lo hacemos muy inconscientemente y sin embargo aparece la repetición. Entonces, bueno, requiere de valentía para entrar, ¿no? En ese lugar que no es para, muchas personas dicen, uy, ¿para qué voy a revolver, ¿no? Como para qué voy a revolver. Ujú. No, es para recuperar esa vivencia personal y alquimizarla, ¿no? A favor de toda la fuerza y la potencia que quiero eh, traer hoy a mi presente. Y ahora que dije fuerza y potencia, digo, bueno, si vengo de un escenario donde hubo mucha violencia, ¿no? Y que violencia de palabras, violencia física a veces, ¿no? Violencia de peleas de los adultos. Digo, a veces hay un nivel de fuego interno que no Ujú. sé cómo conducir. Y eso es potencia y es vitalidad. Entonces, a veces solamente se trata de revisar si lo estoy replicando desde un lugar violento o de reconducir esa vitalidad, ¿no? Y esa vitalidad a favor de la vida, de un proyecto, de algo que quiero hacer, ¿no? Son ganas, ¿no? Entonces me parece, o sensibilidad, donde puede haber habido, no sé, una historia donde la sensibilidad no tenía cauce y yo esa vulnerabilidad hoy la puedo traer al presente diferente, ¿no? O usar en la creatividad. Entonces creo que es ese resignificado y alquimizar la vivencia para, ¿no? Cambiar mi presente. Claro, sí, y también algo también importante, Caro, es que no busca esto de contar la historia, no busca encontrar culpables, ¿no? Sino comprender también, es como busca coherencia, como encontrar a lo mejor muchas respuestas a por qué reaccionas, ¿no? En vez de accionar, ¿no? Y también es como integrar la historia no significa justificar, porque muchas veces justificamos, ah, es que mi mamá le pasaba esto y por eso ella me dejó con la tía o con la abuela. Y entonces es más bien reconocer cómo eso a ti te habitó, porque a mí me gusta también mencionar mucho que el cuerpo nunca miente, el cuerpo siempre dice la verdad, el cuerpo siempre hace el movimiento, ¿no? Sabe, aunque a veces nos incomode, pero también es como, resulta incómodo entrar a un proceso terapéutico, pero es también sostener la incomodidad, ¿no? A veces contar la historia, hay cosas que queremos guardar y que mejor las dejamos ahí como en la sombra y no queremos decirlas, pero entrar a esta historia, ser honesta con uno mismo, es, es incómodo y también habrá que sostener esa incomodidad si Sí, en la queremos incomodidad, en atardecer. el dolor, en esas situaciones que no nos gustan, hay tesoros, ¿no? Para descubrir de nosotros mismos. Y pensaba esta diferencia entre una sociedad adultocéntrica, donde la mirada es desde el adulto y de las necesidades del adulto, y la biografía toma la mirada desde una sociedad niñocéntrica, ¿no? Pensándola cómo se está sintiendo este niño, yo lo puedo sentir y se lo puede dar, que no es tampoco hago cualquier cosa que me pide el niño, sino cómo siento lo que está necesitando para poner palabras, validar. Y muchas veces también nos encontramos que todos los adultos tenemos ese niño vibrando y viviendo muy fuertemente dentro nuestro, y ahí también encontrarlo es para, bueno, hoy esta Carolina adulta le puede poner palabras a la Carolina niña, acompañar, compadecerse, ¿no? Y darle algo de lo que está necesitando. Claro, sí, mirar lo que realmente le pasó a la niña, ¿no? Ahora que decías, veo a mi niña, Carolina, sí, también veo a mi niña, Janet, y muchas veces estoy como sosteniendo y diciendo, bueno, ahora yo te cuido, ahora yo te escucho, ahora yo te veo, ¿no? Aunque bueno, es como un poco metafórico hablar de la niña, pero es ir a recordar qué te pasó de niña, ¿no? Mucho de esto sucede los primeros 7 años de nuestra vida, es cuando se Sí, forma carácter. sí, esto que estabas diciendo, ¿no? En el primer septenio, cuando nosotros somos niños y no tenemos los recursos y nuestra formación del carácter depende, ¿no? Y de los recursos emocionales
de cómo el adulto va acompañando. Y ahí es solamente hacerme esa pregunta, ¿cómo fui acompañado? ¿No? Que no Sí, significa, obvio, mi mamá estaba ahí para claro, mí todo el tiempo dándome operativamente lo que necesitaba, pero emocionalmente recibí esa validación, ese acompañamiento, esos recursos, ¿no? Bueno, a veces no, y no porque no hubieran querido, sino claro. porque estaban imposibilitados de saber exactamente qué sentíamos, porque no se podían sentir a sí mismos tampoco, ¿no? Entonces me Mm, parece que abrir la pregunta, el registro, la investigación, para entender cómo eso impacta hoy, ¿no? A cómo impacta claro. en un montón de situaciones. No estoy esperando la validación externa, estoy pudiendo elegir desde mi deseo, o estoy haciendo lo que el otro quiere, o, ¿no? O nunca freno porque estoy tan ocupada todo el tiempo porque algo de ese movimiento me calma y no tengo este espacio, ¿no? Femenino de integración. Por eso me parece que la soberanía que nos da este descubrirnos es sumamente importante, ¿no? Para elegir, para saber que tengo opción, para tomar otras decisiones. Claro, y sí es también esto de, me viene también comentar, Caro, que cuando nacemos somos 100% dependientes. Si nadie nos cuida, como pues obviamente nos morimos, si no hay contacto, si no hay contención, si no hay cuidado, no sobrevivimos. Entonces, obvio, necesitamos muchísimo de papá, de mamá y de papá, bueno, de mamá más que nada los primeros años de vida y mamá, pues tiene sus cosas, no está al 100 para nosotros, no porque no quiera, sino porque en realidad resulta casi, casi podría decir imposible estar al 100, ¿no? Conteniendo todo lo que, cubriendo todas nuestras necesidades. No es posible, no es bueno, sería lo ideal, pero es un ideal, ¿no? Entonces, al crecer con esas pequeñas faltas, ¿no? Crecemos con esas carencias y esas carencias pues se van manifestando conforme vamos creciendo y pues desde ahí a veces demandamos o reprimimos lo que necesitamos, ¿no? Porque hubo carencias. Sí, completamente. Y los vínculos nos muestran eso, ¿no? Cómo nos manejamos con los vínculos probablemente nos activan y nos muestran ese sistema emocional y de qué manera está, ¿no? Así que me parece que esta investigación, ¿no? Y esta apertura de conocerme para que impacte, ¿no? Porque también esa vibración de lo que viví en ese escenario la llevamos con nosotros. Entonces, en general, replicamos la vibración. Si yo me he sentido muy exigida en ese escenario, probablemente me sienta muy exigida hoy en todas las situaciones de adulta. Entonces, cuando empiezo a investigar es, a ver, me estoy exigiendo a mí misma en Ujú. función de eso que viví y vibré siempre. ¿Hay Sí, posibilidades de darme un permiso, de hacerlo diferente? ¿No? sí, Y es sí, esto. Pero bueno, necesito encontrar ese punto para poder tirar de ahí en las situaciones clave. claro. Y sí, porque a veces, Caro, también pasa, y me pasó con una consultante, ¿no? Que recién vi, que esto de no sentirse vista, y a mí me resuena, muchas veces viene esta contratransferencia, ¿no? Con los pacientes, con los consultantes, de que dicen algo y bueno, pues a mí me resuena. Y es esto de no sentirte vista. Como yo no me sentí vista, entonces obvio voy a ir contándome esta narrativa de no me van a ver. Cuando yo, no sé, busco un trabajo y no lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir, porque hay una narrativa interna que te estás diciendo a ti misma, no, no me va a ver nadie, nadie me va a querer, no soy suficiente. Y entonces viene hilándose, ¿no? Este patrón de la historia, ¿no? Que se repite de todo saber si de las abuelas, de la mamá, de quien sea, Sí, ¿no? y ahora que decís esto también, bueno, recuerdo otra consultante que directamente dice, yo no invito, no propongo, no digo para evitar el rechazo. Entonces, hay una salida al mundo que para evitar un dolor que fue, que aconteció en algún momento, no la activa a encontrarse con otra información, ¿no? Porque quizás me decís un sí, quizás esa apertura me lleva a otro lugar, pero evita y espera a ser convocada o anhela que el otro la convoque para evitar eso que en algún momento se gestó como un dolor al cual no quiero volver a conectar.
¿no? Pero también perdiéndose la vitalidad del encuentro y otras experiencias. Entonces me parece muy interesante esto de poder ir a encontrar cuál es esa narrativa a la que respondo, cuál es esa vivencia que está apareciendo y qué me lo trae, ¿no? Me lo trae alguna situación específica, me lo trae mi relación con mi jefe, me lo trae mi relación con mi pareja, me lo trae, me siento demandado por mi hijo, ¿no? Esto también lo escucho un montón, me siento demandado. ¿Es verdad que estoy Sí, siendo claro, que demandado? ¿O es un cuenta. registro que me quedó de algo que me pedían y exigían y no lo puedo, ¿no? Decodificar o tramitar de otra manera? Sí, sí, exacto. Es lo que nos vamos contando constantemente, Caro, ¿no? Todo el tiempo la narrativa interior, los introyectos. Entonces, pues sí, qué interesante esta metodología, ¿no? Es como te lleva es el camino del despertar hacia la esencia. A mí me gustaría decir eso, Caro. Totalmente, es un camino de despertar hacia la esencia, sí. Ujú. Y pensaba algo más que quería sumar, que es la mente, ¿no? La mente con sus historias es muy veloz y rápida, y el corazón es más lento, tiene otro ritmo. Entonces, el, esta conexión entre mente y corazón también a veces requiere de distintos ritmos, ¿no? Entonces, investigarlo también va a tener distintos ritmos. Hay mucha teoría que a veces requiere un ritmo para bajar al corazón. Eso también lo quería traer. Sí, ¿cómo va? Bueno, ¿y quieres dejar la brújula? Sí, sí, sí. Y creo que esto último que quiero decir lo voy a conectar con la brújula porque también hay algo importante, Caro. A veces nos enfocamos solo en lo que faltó, ¿no? Como faltó esto, no estuvo, no me dio, no me vio, no me aplaudió, no me reconoció. Y entonces, ¿qué pasa también si empezamos a ver lo que sí hubo? ¿No? Como si cambiamos también el chip y decimos sí hubo, pero sí hubo esto, pero sí hubo esto otro, ¿no? Y sí hubo. Y entonces, bueno, a mí me gustaría decir, proponer la brújula como darte cuenta desde dónde cuentas tu historia, ¿no? Si es la narrativa de que te contaron, que te contó mamá, que te contó papá, o desde la memoria de tu cuerpo, ¿no? Desde lo que estás sintiendo, conectada a tu cuerpo. Y si hubo, ¿no? ¿Qué hubo? Que revises si hubo y qué hubo. Que ya no pongas atención a lo que no hubo. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, está buenísimo, totalmente. Es recuperar lo que sí y, y lo que no es para, bueno, ¿qué me está pidiendo activar en mí para generarlo, ¿no? Para generarlo Sí. una misma. Así que me parece que es una activación de nuestro ser en potencia. Así Ujú. que bueno, nos vemos pronto, Nos entonces, vemos pronto, Caro. nuevo Un placer episodio. siempre Gracias. a ti.